Tengo un bulto en el pecho de 3 centímetros desde hace un mes y aún no me hicieron mamografía. ¿Cuánto tarda en crecer? Bueno, a ver, el crecimiento celular de un tejido siempre depende y es ordenado por nuestra psique, por nuestro cerebro, cuando nuestra biología de alguna manera entiende o está interpretando que tiene que resolver una situación. Todo crecimiento celular, toda actividad celular o toda ulceración previa tiene que ver con esa percepción, con esa señal, con ese estímulo que nuestro cuerpo está recibiendo frente a una necesidad biológica. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tarda en crecer? No sabría decirte porque para eso hay que hacer una anamnesis con el paciente, hay que entrevistarlo, preguntarle a ver qué le sucedió, cuál fue su conflicto biológico, con qué intensidad lo vivió, durante cuánto tiempo estuvo en esa fase de estrés, si fue un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, había alguien del nido, del grupo de la manada que estaba en peligro, o si la persona vivió una separación. ¿Está? Pero te lo voy a explicar. A ver, la mama es el órgano que nosotros tenemos, los mamíferos, que sirven para conectarnos al nido. La hembra mamífero, la mujer, se conecta a ese grupo, a esa manada, ¿sí? con la mama, con el seno. Es un órgano, un tejido que está al servicio del otro, al servicio del lactante, al servicio de ese grupo, de esa cría, para poder alimentarla, para poder nutrirla, para poder tener el contacto, para poder protegerla. ¿Está? Y tenemos dos situaciones que de alguna manera pudiste haber experimentado, pudiste haber vivido un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, disgustos, pleitos en el grupo o con algún representante de tu familia. Y en ese caso, en fase activa, en fase de estrés, empieza a crecer esa glándula mamaria con el propósito de estar en una mejor situación para poder enfrentar esa preocupación o esa situación en donde vos percibís que hay alguien que está en peligro y necesitas asistirlo, sostenerlo, abastecerlo, nutrirlo. ¿Está? Entonces, durante esa fase activa va a crecer esa glándula mamaria para producir más leche. ¿Sí? Ahora bien, vos podés haber vivido un conflicto biológico, una situación donde esa parte más instintiva de nosotros percibe que no se puede cubrir esa demanda biológica en ese instante, y ese conflicto nosotros lo podemos vivir con una determinada intensidad y durante un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Ese tiempo y esa intensidad con la que la persona interpreta esa situación va a determinar una masa conflictual. ¿Está? Por lo tanto, si estamos hablando de que tiene que crecer una glándula mamaria porque es ordenada por la psique y por el cerebro frente a esa percepción, ese crecimiento o esa división celular, esa tasa de división celular o esa aceleración, esa actividad celular va a depender de la información de la psique, de cómo la psique del paciente está percibiendo esa situación. Si es una situación muy urgente, muy intensa, ese crecimiento va a ser muy acelerado. ¿Está? Si la intensidad del conflicto no es tan elevada, no es tan importante, quizás ese crecimiento no tenga una aceleración o una división celular tan importante. ¿Sí? Y por otro lado, si la persona está durante un periodo de tiempo muy prolongado en esa fase de adaptación,
ese tejido va a estar creciendo durante todo ese periodo de tiempo donde la persona está viviendo el estrés, donde se tiene que adaptar, porque está en modo de supervivencia simpático-tónico, está en estado de alerta. Entonces, mientras estás en ese estado de emergencia, por supuesto que la psique va a estar interpretando que me tiene que adaptar, que tiene que optimizar la función de ese tejido mientras yo no supere esa situación de estrés. ¿Sí? La biología me va a ayudar a superar esa situación. Por eso es una supervivencia. Tengo que superar una determinada experiencia que me toca vivir. Una vez que se resuelve ese conflicto, se detiene la mitosis en la conflictólisis y entramos en una fase de reparación, donde todo ese crecimiento que se generó durante la fase activa se va a necrosar con un proceso de caseificación a través de microbios, de micobacterias tuberculosas. Y por otro lado, pudiste haber vivido una situación donde te separaste de alguien o viviste una ruptura de contacto o te querías separar de alguien y no podías, no lo podías resolver, o percibiste que te arrancaron a una cría, a tu hijo o a alguien del grupo, un integrante de la manada del pecho. Entonces, en esa fase activa donde yo vivo esa separación, es una fase asintomática, puede haber hiposensibilidad, desconexión, pérdida de memoria a corto plazo. Se van ulcerando los conductos mamarios, va expandiéndose ese conducto con el sentido biológico de que se drene la leche y no se congestione la mama. ¿Sí? Cuando yo resuelvo esa situación, recupero el contacto o me logro separar de esa persona que necesitaba separarme, entro en una fase de reparación y ahí aparecen los síntomas: hipersensibilidad, comezón, picazón, piquetes, pinchazos, la mama aumenta de tamaño, incrementa su volumen, se inflama mucho, se pone roja, se pone caliente, va a haber mucha comezón, ¿sí? Mucha picazón, y bueno, ahí en ese proceso ya se está reparando, ¿sí? Luego pasamos por una epicrisis y en la segunda etapa de la fase de reparación, en la fase reconstitutiva y cicatrizante, la mama se va a empezar a reducir, se empieza como a encoger de a poco, se puede invertir el pezón, se va a observar como retraído en algunos casos, y finalmente quedan microcalcificaciones que se pueden observar en una mamografía como resultado final del proceso de reparación. Entonces, esos son los dos programas que pueden activarse en la mama, ¿sí? Por lo tanto, si una mujer no quiere hacerse estudios por la situación que sea, o la mamografía, que muchas veces es percibida como un ataque, ¿sí? Porque no estamos diseñados biológicamente para que nos ejerzan una presión de 40 libras aproximadamente sobre el tejido mamario, o las biopsias, que también a veces se viven como un ataque, como una agresión. Tenemos características donde nosotros podemos observar si estamos hablando de un programa más del tipo glandular o un programa del tipo ductal. Muchas veces hay características visibles o anatómicas o fisiológicas que uno puede observar como para determinar de qué programa estamos hablando, ¿sí? Si observamos la ubicación y la adaptación, nosotros la observamos más cerca del pezón, que sigue una trayectoria lineal hacia los conductos mamarios, bueno, podemos hablar de un programa ductal. Y si vemos una sintomatología que está más en profundidad, en la zona del tejido, digamos, glandular, bueno, estamos hablando de un programa glandular, ¿está? Pero bueno, dependiendo de la zona en donde esté
localizado podemos tener